Hoy es 26 de agosto de 2025. Como es martes, vamos con lo que ha pasado esta semana en inteligencia artificial, empezando con negocios. Databricks, la empresa esta que es una especie de fundición de datos, una empresa que hace todo lo que te puedas imaginar con datos, acaba de levantar, según la nota, literalmente lo que ellos dicen, más de $1 billón americano de dólares, es decir, más de 1.000 millones de dólares, para una valoración que también, según la nota, está por encima de los 100.000 millones de dólares, y la cifra que dan de ingresos actualmente es que están proyectando 3.700 millones de dólares anuales en revenue, en ingresos. Otra noticia sobre financiación y crecimiento de empresas, bueno, Databricks ya era muy grande, pero esta otra Field AI, Field como campo en inglés, esta es más tipo startup, es una empresa que se creó hace 2 años y que se dedica a desarrollar modelos de inteligencia artificial para robots, para, en fin, ellos como casi todos los del sector lo llaman Embodied AI, inteligencia artificial corpórea, pero viene a ser lo que todos entendemos por robots. Bueno, pues estos de Field AI han levantado 405 millones de dólares en 2 rondas y ya tienen una valoración superior a los 2.000 millones de dólares. En esta empresa, en Field AI, ya había invertido en su día Bill Gates, y en estas 2 rondas últimas se han unido Jeff Bezos, no Amazon, sino Jeff Bezos, el Family Office de Jeff Bezos, y Nvidia. Siguiente noticia, Meta ha firmado un acuerdo con Midjourney. Midjourney es la empresa que ya desde hace años se ha especializado en desarrollar modelos, digamos, gráficos, relacionados sobre todo con imágenes, pero también han hecho últimamente alguno de generación de vídeo, y el acuerdo es para que Meta pueda usar la tecnología de Midjourney en sus propios desarrollos de imágenes, generación de vídeo para sus propias herramientas. No es una absorción, no es una participación financiera, es simplemente un acuerdo comercial, pero he querido mencionarlo porque es algo que cambia la línea que hasta ahora venía siguiendo Meta de hacer todos los desarrollos de inteligencia artificial dentro de casa, y es la primera vez que implícitamente reconoce que hay tecnología fuera a la que no va a llegar, o ellos creen que no van a llegar en un plazo razonablemente rápido, y por lo tanto prefieren, pues con algún tipo, como digo, de acuerdo comercial, comprar esa tecnología o comprar los derechos de uso de esa tecnología. Siguiente de negocios tiene que ver con un tema habitual en el podcast, la conducción autónoma, en este caso los robotaxis, y en este caso Waymo, otra vez, porque acaba de obtener la autorización para empezar a probar coches con conducción autónoma en Nueva York. Es la primera vez que alguien hace un test de conducción autónoma en Nueva York. La autorización incluye pruebas con 8 coches que podrán circular por Manhattan y por Brooklyn, y tendrán que llevar siempre en las pruebas un conductor dentro del vehículo por si hay algún problema y se necesita una asistencia inmediata. La prueba durará hasta finales de septiembre, así que esperemos a ver cómo sale la prueba y qué planes tiene después Waymo. Siguiente de negocios, Robomart, es una empresa, esta tiene ya sus añitos y alguna vez creo que ya la he mencionado también en el podcast en los últimos años. Es una empresa que se fundó en 2017 y que desarrolla vehículos comerciales autónomos. En concreto, esta semana lo que han presentado es un vehículo al que llaman RM5, y es un vehículo diseñado para el reparto de paquetería. El vehículo tiene un aspecto pues como si fuera una furgoneta de reparto, pero sin cabina del conductor. Por fuera del aspecto es una especie de gran caja blanca con ruedas. Tiene nivel de conducción autónoma 4, lo que quiere decir, dicho así un poco a pinceladas gordas, que puede conducir por cualquier entorno, llamémoslo civilizado. La diferencia básicamente entre el nivel 4 y el nivel 5 es que el nivel 5 sería conducir igual que un humano, y por lo tanto podría conducir por cualquier sitio por el que pudiera conducir un humano. Y eso incluye pues pistas forestales, carreteras sin señalizar, cualquier tipo de sitio por el que pudiera ir un humano, en teoría podría ir un vehículo con nivel 5. El nivel 4 se limita, que no es una limitación muy gorda, a poder conducir por zonas señalizadas, en concreto ciudades, pero también carreteras que tengan señalización, que tengan marcado el arcén, que tengan señales de límites de velocidad, etc. Entonces, este RM5, que como digo es como una furgoneta pero sin cabina del conductor, es solamente la caja de la furgoneta, en uno de los laterales tiene 10 puertas, porque en realidad lo que es este RM5 es una especie de Amazon Locker, como estos que hay por ahí repartidos ya por todas partes, pero con
ruedas. Entonces, la idea es que en el RM5 se cargan pedidos que haya que entregar, el RM5 va hasta a 10 direcciones distintas y al llegar a cada dirección, el destinatario simplemente tiene que salir, teclear un código, se abre la puerta donde está su pedido, recoge el pedido y se lo lleva para casa. El modelo de negocio es que el que quiere implantar RoboMart es que este servicio lo puedan contratar los retailers, cualquier retailer que quiera hacer un envío de sus productos. Ellos intentan competir con gente tipo Uber Eats o DoorDash. En fin, la idea es que cualquier retailer que no tenga su propio servicio de entrega pueda contratar un RoboMart y, como digo, el robot, la furgoneta autónoma, iría al retailer, el retailer metería en uno de los lockers el envío y después la furgoneta autónoma iría al lugar donde tenga que hacer la entrega y allí el destinatario con su código recogería el pedido. La gran ventaja competitiva que ofrecen los de RoboMart es que el precio por entrega sería de tan solo $3. Ellos calculan que eso es aproximadamente un 70% menos de lo que cuesta cada entrega si se utiliza a personas, una furgoneta o a un motorista, un ciclista, pero que haya humanos por el camino. Ellos calculan el coste por hora de un humano, cuántas entregas puede hacer por hora un humano y asumen que esos $3 que ellos ofrecen es un 70% más barato. Lo interesante de la noticia, aparte de que el vehículo esté ya producido y no sea una maqueta, es que van a empezar ya con el servicio comercial en Austin, Texas, que se ha convertido en los últimos años en la plataforma de pruebas de un montón de servicios relacionados con la inteligencia artificial. Y lo que ellos han dicho en el comunicado es que van a empezar en Austin con la idea de aprender un poquito y en los próximos meses, cito textualmente, empezar la expansión al resto de territorios. Su idea es que esto, como decía antes, sea un servicio disponible en como mínimo en todas las ciudades de cierto tamaño, como decía antes, pues compitiendo contra Uber Eats o DoorDash. La siguiente noticia de negocios tiene que ver con un concepto que mencioné hace algún tiempo ya, incluso yo creo que varias veces. Leí hace ya tiempo un artículo de alguien que ahora mismo no recuerdo su nombre, como me suele pasar tantas veces, que introducía el concepto de GEO, G-E-O, frente al tradicional concepto de SEO. Él decía que nos estamos moviendo del Search Engine Optimization al Generative Engine Optimization y él auguraba que las marcas iban a tener que empezar a pensar cómo posicionarse mejor en las respuestas que den las inteligencias generativas porque, como ya estamos viendo, hay una serie de usuarios que están moviendo sus hábitos de búsqueda de los buscadores normales a las generativas. Bueno, pues al hilo de ese concepto, esta semana he leído que una empresa que se llama Bluefish, como pez azul, ha levantado $20 millones y entre los inversores está, por ejemplo, Salesforce. Y esta empresa ofrece justamente lo que en su día se mencionaba en ese concepto del GEO. Ofrece dos servicios. Uno es monitorizar lo que las inteligencias generativas dicen de tu marca. Es decir, cada vez que le preguntas a ChatGPT o a Claude o a Gemini o a DeepSeek o a quien sea, cuando le preguntas por tu marca o por tu sector o por tus competidores, qué dice y cómo de bien o cómo de mal deja tu marca. Ese es el primer servicio, el de monitorización. Y el segundo sería intentar mejorar lo que los LLMs dicen de tu marca. Obviamente este segundo servicio es mucho más complicado de llevar a la práctica que el primero. Supongo que estos de Bluefish tendrán algún tipo de, como mínimo, de prueba interna de cómo influir en los entrenamientos de los LLMs, probablemente cambiando las webs de los fabricantes y empezando a incorporar en las páginas web mensajes que simplemente son mensajes destinados a los crawlers que luego entrenan a los LLMs. Y digo que supongo que ya tendrán algo de esto porque esta empresa, aparte de haber levantado $20 millones, que ya es un indicio de que alguien ha visto que tiene cierto futuro, ya tiene clientes reales, o sea, no está haciendo pruebas internas teóricas y tiene clientes, por ejemplo, como Adidas o también Omnicom, o sea que está, como dice la expresión, tirando con fuego real. Y para terminar con los negocios, abro una especie de mini reflexión sobre una noticia que esta semana ha dado un montón de vueltas, la he visto en un montón de sitios, porque el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha publicado un informe en el que analiza cómo han ido en la práctica pues una serie de proyectos de inteligencia artificial que se han ido implementando en varias empresas. Ahora doy las cifras concretas. Pero lo que ha dado vueltas por un montón de sitios, y he leído repetido en un montón de sitios, es un titular que decía algo así como solo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial en empresas
empresas se han traducido a un impacto positivo en el P&L o se han podido vincular directamente a un impacto positivo en el P&L. Bueno, pues el titular, como tantas otras cosas que pasan por manos de periodistas o de, en general, personas que no tienen un conocimiento muy profundo de lo que hablan, pues el titular no es exactamente esto. Lo que pasa muchas veces en estos casos es técnicamente es cierto, pero no implica lo que parece que quiere implicar. Digamos que el titular se construye para dar a entender algo que es falso, aunque el titular palabra por palabra es cierto. Entonces, me he metido un poquito más a fondo en el informe del MIT. Entonces, primero comento algunos datos generales y luego hago un análisis un poquito más, en fin, simplemente poniendo un poquito de cerebro en la interpretación de los números, sin intentar, como intentan la mayoría de los titulares, pues generar primero lo del famoso clickbait y después el de establecer un cierto estado mental en el lector, ¿no? Sesgarlo hacia una opinión o sesgarlo hacia otra. Empecemos por el universo o por la muestra del universo que utiliza el estudio y que es francamente muy baja. Aunque venga del MIT, ya entiendo yo que hacer encuestas y entrevistas y tal es muy caro, pero a ver, este informe se ha hecho con 52 entrevistas, 150 encuestas a directivos y 350 encuestas a empleados de empresas. Y en total se han analizado 300 proyectos de inteligencia artificial. La base es ridícula, literalmente ridícula. No es que sea pequeña, es que es ridícula. A pesar de eso, en condiciones normales me pararía aquí. Yo cuando leo un estudio estadístico y leo este tipo de bases, esto pasa sobre todo en medicina, donde a veces se publican estudios con 50 pacientes o con 70 pacientes, o cuando llego a esa línea ya me paro porque cualquier conclusión que saques a partir de ahí es ridícula. Es literalmente como si te toca la lotería una vez y tu número acaba en 8 y tú publicas un estudio diciendo que los números terminados en 8 tienen más probabilidad de que les toque la lotería porque a ti te ha tocado una vez. Pero bueno, para intentar entender de dónde venía el titular y todo el alboroto que se había generado, porque obviamente el titular lo que intenta es transmitir la idea de la inteligencia artificial no funciona en la empresa y ni siquiera dentro de esta base tan pequeña esa es la conclusión correcta. Algunos datos de lo que se aprendió de esas entrevistas y encuestas. Para empezar, el 80% de las empresas y de los proyectos que se analizaron investigaron, cito literalmente la respuesta que daban en la encuesta, investigaron LLMs de propósito general. Es decir, el 80% de las veces es simplemente que alguien en la empresa pensó, vamos a echarle un ojo a esto de los LLMs a ver qué es. Como digo, eso fue el 80%. Solo el 40% acabaron implementando algo con LLMs de propósito general. Ese 40% compró suscripciones a algún o varios LLMs, a GPT, a Claude, a Gemini, a quien fuera, lo cual viene a chocar una vez más con otro dato que también se incluye en este estudio y que ya he visto por otros lados, y es que el 90% de los empleados de esos proyectos decían que ellos usan sus suscripciones personales en el trabajo. Es decir, que solo el 40% de los proyectos incluían la compra de una suscripción, pero el 90% de los empleados que estaban en esos proyectos usaban su propia suscripción. Esto en algún momento, yo lo he comentado una vez, pero en algún momento sería conveniente poner un poquito de orden, sobre todo en las empresas grandes, dar algún tipo de guía o de política sobre qué se puede y qué no se puede usar en la empresa, porque recordemos que estos modelos todos guardan las conversaciones que se tiene con ellos. Entonces, como digo, 80% investigaron, y se fue el término literal, LLMs de propósito general. El 60% investigaron, también término general, inteligencias generativas de propósito específico. Pero de nuevo, el 60% investigó algo de generativas específicas, solo el 20% hizo algún piloto y solo el 5% acabó implementando alguno de los pilotos en producción debido a, entre comillas nuevamente, dificultades con la integración en los procesos. Es decir, es difícil hacer algo en esta puñetera empresa. ¿Quién no ha dicho esto alguna vez en su vida sin utilizar específicamente la palabra puñetera? Este 5% es el que se menciona en el titular. Así que no es que solo el 5%, no es que solo el 5% se llevó a producción, pero es que se partía de solo un 20% en el que se había hecho un piloto y solo un 60% que había investigado, así en términos generales, inteligencias generativas específicas. Del punto anterior, de los que habían investigado
LLMs de propósito general y esperaban que mágicamente una suscripción a un LLM te genere impacto en la P&L, pues chico, no sé, hay gente que tiene mucha fe, pero yo soy de los que creen que la fe pertenece al ámbito religioso. En el ámbito financiero y en el ámbito empresarial, la fe no le veo yo mucho hueco. De hecho, el propio informe del MIT, en sus conclusiones, señala que lo que ellos han visto en el análisis de esos 300 proyectos de inteligencia artificial no es que el problema estuviera en el rendimiento de las inteligencias generativas que se usaban, sino en la implementación de las herramientas. En general, lo que decía el informe del MIT es que las empresas esperaban que la herramienta se adaptara a los procesos que ya existían, sin tener que adaptar los procesos a la nueva herramienta, lo cual nuevamente es una expectativa un poquito inocente, siendo generoso. Como último dato, y luego voy a mi opinión sobre los datos, el 50% de los proyectos que se analizaban en el estudio del MIT se implementaron en el área de ventas y marketing, pero sin embargo, los que acabaron dando ese impacto positivo en el P&L eran, sobre todo, no exclusivamente, los proyectos que se implementaban en el back-end de la empresa, en los procesos grises, en la parte de burocracia y trámites y procedimientos y tal. Entonces, a la vista de todo esto, 4 notas que tomé mientras iba leyendo el informe y lo iba comparando con el famoso titular de solo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial sirven para algo, que es lo que venían a decir todos los sitios donde vi mencionado este informe. Lo primero, habría que ver cuántos proyectos en general acaban con éxito en una empresa. Yo aquí, cada uno tendremos nuestra propia experiencia, pero yo en general, sin dar una cifra exacta, porque también depende de la empresa en la que piense, pero desde luego yo diría que en general más de la mitad, claramente más de la mitad de los proyectos que se inician en una empresa no llevan a ningún sitio, los acabas cancelando antes o después. Y ya digo que estoy tirando por la parte más conservadora. En algunos casos podría decir que más del 70, el 80% de los proyectos que se iniciaron en algunas de las empresas en las que yo estuve nunca acababan quedándose. Había algunos que se arrastraban lastimeramente durante años hasta que alguien tenía el sentido de realidad de decir, oye, vamos a matar ya este proyecto, que llevamos 3 años con esto y no funciona. Así que, para empezar, habría que ver cómo compara este 5% con la base del resto de proyectos que se han implantado en esas empresas en las que se ha hecho el estudio del MIT. Luego está lo que repito prácticamente todos los días en el podcast hasta convertirme ya en el cansino de la inteligencia artificial, pero es verdad que está el tema de que si no entiendes una herramienta es muy difícil que hagas una buena implementación de la herramienta. Si no sabes cómo funciona, y no me refiero a saber nuevamente cuál es la fórmula del mecanismo de atención y cómo se multiplican las matrices del query, del key, del value, no, hablo simplemente de tener una idea general de qué hace una inteligencia artificial generativa. Si no entiendes qué hace y qué puede hacer, y por lo tanto qué no puede hacer una inteligencia artificial generativa, pues las probabilidades de que la apliques a algo que encaje con las capacidades que tiene una inteligencia artificial generativa, pues son como mínimo tirar una moneda al aire. Eso asumiendo que haya tantas áreas en las que funcione una generativa como áreas en las que no funcione. Por ejemplo, si vas a emplear la inteligencia artificial generativa en un proceso donde no se puede cometer ningún error, pues ya vamos mal. No has entendido muy bien qué es una inteligencia generativa, no has entendido muy bien cómo funciona un LLM, no has entendido muy bien cómo funciona un modelo de difusión. Insisto, cuando digo no lo has entendido muy bien, quiero decir no has entendido nada, no tienes ni idea de cómo funciona. Y por lo tanto, pues sí, has pensado, lo voy a aplicar a este proceso, no te ha funcionado y has dicho, pues vaya porquería esto de la inteligencia generativa. No, vaya porquería para ese proceso, pero eso alguien que supiera cómo funciona una inteligencia generativa, ya te lo podía haber dicho antes de empezar. Ya te podía haber dicho, no, a ese proceso no se lo apliques porque en ese proceso los errores son críticos. Por lo tanto, si los errores son críticos, no pongas una generativa ahí. Puedes usar la inteligencia artificial, pero no generativa. O no generativa tal y como está la inteligencia artificial generativa a día de hoy. Añadamos a esto que, como también he mencionado aquí alguna vez, cuando comentaba alguna noticia de alguna empresa que anunciaba iniciativas y proyectos, hay muchas empresas que han iniciado proyectos de inteligencia artificial simplemente por una cuestión de imagen, de relaciones públicas. Y como he comentado muchas veces, me parece bien. Si puedes, en este caso, matar 2 pájaros de un tiro, si puedes meter un poco la nariz en el mundo de la inteligencia artificial y de paso que se hable de ti diciendo que eres súper innovador y súper moderno y que estás a la última, pues mira qué bien. Pero en esos casos no hay que olvidar que el principal objetivo del proyecto no es el proyecto en sí, sino es el impacto en comunicación
que tenga el proyecto. Y eso lo que lleva muchas veces es a que pones el proyecto en marcha, pero luego hay que ver a quién le das el liderazgo del proyecto, cuántos recursos le dedicas al proyecto, si creas un equipo multidisciplinar con 6 departamentos metidos, reuniones semanales con 15 personas en la sala e informes quincenales de progreso. Bueno, claro, si le empiezas a poner piedrecitas por el camino, pues sí, ya me creo yo que fracase este proyecto y cualquier proyecto que pongas en marcha con ese mecanismo. En general, mi impresión es que ahora mismo estamos en la fase en la que ya hemos vivido con otras tecnologías más o menos revolucionarias, y es que se espera que la tecnología sea magia, es decir, que de alguna manera la tecnología solucione todos los problemas, pero ella sola. O sea, tú vas a poner inteligencia artificial generativa en una parte o en un área o un proceso de tu empresa, y de alguna manera la inteligencia artificial generativa, de alguna manera mágica, la inteligencia artificial generativa va a mejorar ese proceso, va a hacer más rentable ese área, va a conseguir que suban los ingresos. Pero tú no sabes muy bien cómo, porque de nuevo no sabes muy bien cómo funciona, simplemente esperas que pase algo. Tú has hecho muchas reuniones estratégicas, has tenido ahí a una centuria de consultores formados en el hall de la empresa a tu disposición para que te hagan PowerPoints como si el papel fuera gratis, y una vez que has diseñado el proyecto y la idea y los KPIs y todo este rollo, después has pensado, bueno, pues ahora esto ya pasará solo. Y como siempre, la clave no está en las ideas, la clave está en la ejecución. La ejecución, amigos, la ejecución. Esa premisa de que si una idea es buena, funcionará porque sí, eso no se cumple nunca, ni en la inteligencia artificial, ni en tecnología, ni en ningún ámbito. Cualquier idea mal ejecutada da un mal resultado. Y lo que hay que hacer es prepararse, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial más, porque no va a ser solamente un cambio técnico en los procesos, en muchos casos va a requerir un cambio cultural. Las personas van a tener que incorporar una herramienta nueva y no necesariamente fácil, sobre todo al principio, y van a tener que cambiar sus maneras de trabajar. Y eso siempre va a tener la famosa resistencia al cambio. Si no estás dispuesto a embarrarte en la supervisión de la ejecución, entonces no empieces. O sea, no le dediques horas y horas y horas y horas a la estrategia si no estás dispuesto después de eso, a meterte en el fango y a estar todos los días controlando la ejecución hasta que la ejecución empiece a funcionar y pueda ir sola. Aquí se une además el famoso efecto nosotros somos muy listos. Es decir, ¿para qué vamos a contratar gente de fuera si nosotros ya tenemos aquí a gente listísima? Que no digo yo que no, que igual hay gente listísima, entre otras cosas porque en cualquier empresa grande, por la propia distribución de una curva de Gauss, seguro que hay un porcentaje de gente listísima. Pero voy a mencionar otro dato del estudio del MIT. Los desarrollos internos, es decir, cuando los proyectos de inteligencia artificial se hacían todo con desarrollo interno, solo salían bien un tercio de las veces. Cuando se hacían con herramientas o con desarrollos externos, salían bien 2/3 de las veces, es decir, el doble de probabilidades de éxito. ¿Qué pasa? Que la cantidad de gente que lo hace con desarrollos internos es mucho mayor y por lo tanto, al hacer la media, ese 1/3 pesa mucho más que los 2/3 de las herramientas externas. Y aquí volvemos a lo de la ejecución. Tú puedes tener gente muy lista en la empresa, que seguro que la tienes, pero en algún momento, cuando hagas la ejecución, vas a necesitar un montón de recursos para supervisar la ejecución. Y ahí ya no es una cuestión de ser listo o no ser listo, es una cuestión de remangarse, subirse los pantalones como si fueras un hipster, como si fueras a regar, y meterte en la selva de las ejecuciones, de los casos particulares, de las personas concretas que uno quiere, el otro no quiere, este lo hace así, el otro lo hace así, y eso lleva tiempo. Y tiempo que no es muy vistoso y que, salvo que haya un gran incentivo, nadie quiere hacer dentro de la empresa. Y por eso, normalmente, en estos casos, es mejor usar a gente de fuera que ya ha hecho esto, que ya sabe dónde van a estar los famosos pain points y que ellos ya han perdido el tiempo y ya han sufrido los fallos, que si lo haces tú desde dentro, vas a tener que perder con tu dinero y con tus recursos. Dicho eso, no seré yo, después de toda la cera que les doy de vez en cuando, quien venga ahora a alabar la labor de las consultoras, sobre todo de las consultoras estratégicas, que suelen ayudar mucho en las ideas, pero que luego en la ejecución no los pescas ni con una caña de 5 metros. Pero sea de una manera o sea de otra, sea internamente o sea externamente, empezar un proyecto que requiere un cambio cultural del tamaño que requiere la integración de inteligencias generativas, hacerlo sin planificar la ejecución es perder el tiempo. Es mejor no empezar ni la primera idea ni la primera reunión de estrategia si no estás dispuesto a poner luego recursos en ejecución. Vamos ya con desarrollo. En la parte de modelos, versiones,
un par que creo que merece la pena comentar. Por un lado, DeepSeek, de los que no sabíamos nada prácticamente desde Navidad, enero, han presentado la versión 3.1 de su modelo, que, como suele pasar, el último es el mejor, incluso algunos benchmarks compite con GPT y con Claude, pero lo interesante de esta versión, que es un incremento de versión menor, estos, por una vez, los chinos son honestos en la comunicación y no intentan vendernos una moto, no han hecho como GPT saltando de versión al 5 para darnos simplemente un cambio casi cosmético en la presentación al usuario. Los de DeepSeek reconocen que esto es de un 3 a un 3.1, pero lo interesante es que en esta versión han optimizado el modelo para que se pueda ejecutar en chips fabricados en China. Esta es una tendencia que en los últimos meses también voy viendo noticias y pildoritas aquí y allá sobre cómo China se está moviendo a toda velocidad para dejar de depender de los chips americanos, y DeepSeek en este caso, supongo que convenientemente aleccionada por el gobierno chino, también ha empezado a adaptar sus modelos para que sean más adaptables, para que en definitiva se ejecuten mejor con chips de los que se están desarrollando en China y que obviamente ellos conocerán mejor que los demás, porque de momento, salvo los de Huawei, no sabemos de ningún otro tipo de chip fabricado en China por fabricantes chinos que pueda ejecutar modelos de lenguaje. Y el segundo modelo que quiero comentar esta semana es la versión 2 del modelo Nemotron Nano de NVIDIA, que este modelo es un modelo de 9 billones de parámetros, 9.000 millones de parámetros, que me interesa porque es un híbrido de arquitectura Mamba y arquitectura Transformer, que, como siempre que se introduce, en el caso de este Nemotron, un Mamba, pero en general un modelo de espacios de estado, el objetivo es acelerar la inferencia, porque, como ya he comentado muchas veces, los SSMs, los State Space Models, insisto, en este caso concreto Mamba, no acumulan toda la cadena de tokens para predecir el siguiente. Y por lo tanto, la inferencia en cadenas muy largas es mucho más rápida. Todos los que hayáis usado un LLM de Transformers en una secuencia muy larga, notaréis, algunos se nota más y otros menos, pero notaréis cómo a medida que se alarga la conversación, la generación de tokens empieza a ralentizarse, aunque sea mínimamente. Bueno, pues eso con los SSMs, con Mambas, no pasa. Este Nemotron en concreto, este Nemotron Nano de 9 billones, insisto, versión 2, que es lo que han presentado, mejora la velocidad en 6 veces. Es 6 veces más rápido este híbrido de Mamba y Transformers que un modelo basado solamente en Transformers a igual precisión, a igual rendimiento. O sea, con el mismo rendimiento, Nemotron es 6 veces más rápido. Noticias de desarrollo en sí, no nuevos modelos y tal. Una empresa que se llama Datology AI ha presentado una herramienta que se llama Beyond Web, o más allá de la web, que es una herramienta que permite, podríamos decir, reescribir las webs en un formato que sea más útil para entrenar modelos de lenguaje. Es decir, la mayoría de las webs, la mayoría del texto que uno encuentra en una web son textos descriptivos, es decir, cuentan cosas. Tú coges la web de una empresa, de un fabricante, de quien sea, y lo que hace es describirte cosas sobre la empresa, sobre sus productos, sobre lo maravillosos que son. O coges una web personal, lo que antes podían ser los blogs, y ahí lo que tienes es a gente que te cuenta pues, cosas que le interesan, cosas que ha visto, cosas que hace, pero por contraste, cuando queremos entrenar a un LLM, lo que queremos es entrenarlo en un modelo más de pregunta-respuesta o en un modelo de ser capaz de seguir instrucciones, de ejecutar las instrucciones que se le den. Ese tipo de formato no suele ser muy abundante en las webs, por lo que decía antes que suelen ser descriptivas. Entonces, lo que hace Beyond Web es utilizar unos LLMs pequeños, bien pequeños como siempre, según con quién se comparen, pero entre 1 y 8 billones de parámetros, para que reescriban las webs en formato tipo pregunta-respuesta o formato tipo tutorial en el que se vayan siguiendo una serie de instrucciones, es decir, reescribir webs descriptivas, las que hay normalmente, en formato más adecuado a lo que queremos cuando entrenamos a un LLM. Insisto, pregunta-respuesta, seguimiento de instrucciones, ese tipo de cosas. El resultado, en el test que ellos han hecho, es que un modelo entrenado con datos pasados ya por este Beyond Web se entrena 7,7 veces más rápido que otro entrenado con los datos crudos, con las webs tal y como se cogen de Internet. Así que no es
descartable que empecemos a ver no solamente este Beyond Web, sino que empecemos a ver más trabajos en esta dirección de, antes de alimentar a los LLMs en el pre-training con datos web, que esos datos web sean reescritos en formatos más adecuados para el entrenamiento de un LLM. Siguiente noticia, la semana pasada creo que fue, o hace como mucho 2, hablaba aquí de un sistema que intentaba reducir la verbosidad, no sé si eso existe en español, de los LLMs, es decir, para que no se enrollen tanto y contesten yendo un poquito más al grano. Bueno, pues en una línea parecida, un grupo de universidades chinas han presentado un sistema al que llaman VSRM, Verifiable Stepwise Reward Mechanism, mecanismo de recompensa por pasos verificable. Lo de por pasos no sería mucho, stepwise sería como consciente del paso, tampoco me gusta mucho. Vale, pues stepwise, ahí lo dejamos. Que lo que hace este VSRM es generar recompensas durante el post-training de un LLM para reducir, en este caso, no la verbosidad, sino el overthinking, el sobrerraciocinio de los modelos con razonamiento, de los Reasoning Language Models. ¿Y por qué tiene interés hacer esto? ¿Por qué merece la pena, en este caso, no digamos perder, sino invertir tiempo en intentar que se reduzca el overthinking? Pues porque el overthinking, como la verbosidad excesiva, no solamente aburre al usuario, sino que consume recursos. Aquí cada token que se genera cuesta dinero, con lo cual si un RLM puede alcanzar o puede generar el mismo razonamiento con menos tokens, no solamente va a dar una respuesta más rápida, que le va a gustar al usuario, sino que esa respuesta va a ser más barata. El mecanismo que utiliza este VSRM es asignar recompensas en cada paso del razonamiento, no solo por el razonamiento final o por la longitud del razonamiento final. Lo que hace con este sistema es que el RLM aprenda qué pasos, obviamente aquellos que tienen una gran recompensa, qué pasos son útiles y qué pasos no son útiles, los que tengan baja recompensa, para que a medida que vaya desarrollando el aprendizaje, vaya precisamente aprendiendo a eliminar los pasos que no aportan nada o que incluso, digamos, mueven el razonamiento algún paso para atrás, con lo cual luego hay que volver a reconstruir el razonamiento gastando tokens. Viene a ser, una vez más, un sistema parecido al que utilizamos los humanos. Cuando alguien te está explicando algo y tú ves que se está enrollando y que no avanza, llega un momento en el que ya lo paras y le dices, oye, no te enrolles, vete al grano, ¿qué me quieres decir de esto? ¿No? O le dices, esto ya me lo has contado antes, ya lo he entendido, pero ¿qué viene después? Pues es ese mismo mecanismo. Es el detectar cuando el LLM se está adornando y se está recreando en su propio razonamiento para decirle, este paso que has dado no ha aportado nada con respecto a los anteriores, con lo cual recompensa muy baja por este paso. Y a base de dar recompensas bajas, el RLM va eliminando esos pasos que no avanzan en el razonamiento. Siguiente noticia relacionada con mi área preferida de la inteligencia artificial, una de ellas, pero una de las muy preferidas, que es el Reinforcement Learning. Bueno, pues en este caso, una noticia relacionada con el RLVR, que es el famoso Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, con recompensas verificables, que es, ya que antes hablaba de DeepSeek, es como la gran innovación que incorporó en su día DeepSeek y que revolucionó todo el sector de la inteligencia artificial. Bueno, en el RLVR convencional, la recompensa se genera con lo que se llama Pass at One, es decir, con la primera pasada. La primera respuesta que dé el modelo es la que se evalúa para darle una recompensa. Y esa recompensa suele ser, además, lo que se llama en inglés sparse, o digamos, que ya he dicho muchas veces que no es exactamente dispersa, pero vamos a asumirlo, porque normalmente solo tiene 2 valores o muy pocos valores, normalmente 0 y 1 o 0, 0,5 y 1, ese tipo de abanico. El hecho de utilizar recompensas con Pass at One y con recompensas dispersas es porque de esa manera se garantiza que el modelo convergerá, que es una cosa importante porque nadie quiere perder el tiempo y el pastizal que cuesta un pre-training hará que el modelo no converja, y no solo no converja, sino que cada vez diverja más y llega un momento en el que tengas que parar el pre-training porque eso no lleva a ningún sitio. Entonces, como es muy importante que el modelo converja, se utilizan estas estrategias que, aunque tienen algunos problemas, que ahora comentaré, sí que hacen que el modelo converja prácticamente con seguridad. El problema es que
garantizan que convergerá a un máximo local, pero no a un máximo global. Si vemos la optimización de un modelo como una curva, pues esa curva va a tener distintos máximos y distintos mínimos. El utilizar el Pass-at-One con recompensa dispersa, lo que te garantiza es que empieces donde empieces, vas a acabar en un máximo local. Pero insisto, nunca vas a explorar el resto de la curva para ver si hay otros máximos mejores que el primer máximo local que tú has encontrado. Esto, en la jerga del Reinforcement Learning, se llama el dilema entre la exploración y la explotación. Que en inglés, por cierto, en este caso se dice igual, exploration y exploitation. Lo que quiere decir esto es que tú cuando diseñas un mecanismo de reinforcement learning, tienes que pensar si le vas a dar al modelo más recompensa por hacer algo que tenga un resultado inmediato o por hacer algo que, aunque no tenga un resultado inmediato, abra una nueva línea de investigación, de exploración, que te pueda llevar a mejores resultados a largo plazo, ¿vale? Un poco el dilema también que tenemos los humanos entre el corto plazo y el largo plazo. El famoso dilema entre ¿qué prefieres, 1.000 euros ahora o 5.000 euros dentro de un año? Pues quién sabe, habrá quien cogerá los 1.000 ahora y habrá quien preferirá esperar los 5.000 dentro de un año. Ese dilema es uno de los dilemas fundamentales a la hora de diseñar sistemas de reinforcement learning. Bien, pues hecha toda esa introducción, la Universidad de Renmin en China y ByteDance, que son los de TikTok, en concreto la rama de riesgo de ByteDance, que se llama ByteDance Seed, han probado un sistema que lo que hace es, en vez de utilizar recompensas en Pass-at-One, utiliza recompensas en lo que se llama Pass-at-K, Pass en K, la letra K. El K es un parámetro que se puede ajustar. La idea es que tú lo que haces es que el modelo genere varias respuestas, en concreto K respuestas, las que tú decidas. Y en este modelo que proponen los de Renmin y ByteDance, el sistema de Reinforcement Learning le da una recompensa a todas las respuestas, a las que tengan pinta de ser ya casi acertadas, como a las que tengan pinta de no estar ni cerca de ser las acertadas. Obviamente le das más recompensa a las que tengan buena pinta que a las que tengan mala pinta, pero a las que tengan mala pinta les das algo de recompensa. Y además, esa asignación de recompensas es variable, de tal manera que si notas que el sistema empieza a irse sistemáticamente hacia las de más recompensa inmediata, tú lo que haces como sistema es empiezas a bajar la recompensa de las que tienen un resultado inmediato y empiezas a subir las que, por lo menos así a corto plazo, parece que no van a tener muy buen resultado, pero les das una recompensa mayor, para que el modelo nunca se acabe, por decirlo así, acomodando a conseguir las recompensas rápidas, que es precisamente lo que pasa en los sistemas de reinforcement learning convencionales. El término técnico de esto del acomodamiento es entropy collapse, colapso de la entropía, porque básicamente lo que hace el modelo es acabar yendo siempre al mismo tipo de respuesta que le garantiza una recompensa rápida. Lo del colapso de la entropía viene del concepto de entropía en teoría de la información, que en este caso, dicho muy rápido, lo podemos comparar con la variedad del conjunto de respuestas que puede elegir el modelo. Entonces, el colapso de entropía quiere decir que esa variedad se va reduciendo hasta que el modelo siempre acaba eligiendo el mismo grupito de respuestas que sabe que le van a dar una recompensa segura. Bueno, pues el resultado de este sistema de reinforcement learning con asignación dinámica de recompensas fue que un modelo de 7 billones, de 7.000 millones de parámetros, superó a GPT-4o. GPT-4o, que aprovecho para recordar, es el hijo pródigo. OpenAI intentó quitarlo de la circulación y los usuarios fueron a manifestarse a la casa de Sam Altman por las noches gritando que les volvieran a poner el GPT-4o. Lo digo para dar una referencia de cómo de bueno, por lo menos de cómo de bueno la gente percibe que es GPT-4o. Bueno, pues contra ese modelo consiguieron hacer comparable un modelo de solo 7 billones de parámetros. Y comparable también en otros benchmarks a Claude 3.7, que son también palabras mayores. Así que este paper me ha parecido como mínimo un interesante primer paso hacia intentar buscar una salida al dilema entre exploración y explotación, que hasta ahora no ha tenido ningún avance así notable, y estamos siempre atascados entre intentar buscar la convergencia del modelo para ahorrar costes y resignarnos a que el modelo acabe con el famoso colapso de entropía, reduciendo la distribución de políticas a muy pocas acciones a las que asigna toda la probabilidad. Y para terminar
con cosas de desarrollo, sin mencionar a ninguno en concreto, pero solamente quiero dejar constancia de que esta semana he vuelto a ver un montón razonablemente grande de papers sobre cómo dotar de memoria a largo plazo a los LLMs. Incluyo también en estos papers además de los papers, una entrevista a Sam Altman, donde, hablando del futuro GPT-6, decía que la gran innovación que iba a aportar GPT-6 era que tendría un sistema de memoria, porque, según Sam Altman, y cito textualmente, los usuarios quieren memoria, que no digo yo que no. Así que claramente es una de las carencias que tienen las arquitecturas actuales y, como digo, en las últimas semanas, y en esta ha seguido la tendencia, he visto bastante ruido y bastante investigación sobre cómo dotar a las generativas de una memoria a largo plazo. Y voy con las píldoras ya para terminar el podcast de esta semana. Google ha presentado esta semana bastantes cosas, ha tenido uno de estos eventos de presentación y una de esas cosas que ha presentado es el Pixel 10, su nuevo teléfono Android, que viene con un montón de funciones de inteligencia artificial generativa incorporadas. La única que me ha parecido que merece un poquito la pena destacar es una que llaman Voice Translate, traducción de voz, que lo que permite es traducir en tiempo real llamadas telefónicas, de momento en 10 idiomas distintos, preservando la voz original del interlocutor con el que tú estés hablando. Tú hablas ahora con un francés y el francés va a hablar en francés, tú en tiempo real vas a oír sus respuestas en español y con la voz del francés con el que estás hablando. Como digo, esta es la única función que me ha parecido realmente llamativa. El resto son las típicas chorradas, como editar fotos con lenguaje natural. Mira tú por dónde, una herramienta más para hacer fotos, porque debe ser que Google piensa que no se hacen fotos suficientes en el mundo. Y luego, pues las típicas funciones de ayuda al usuario. Como siempre, ya podéis suponer, los ejemplos que se ponen de dónde te puede ayudar una inteligencia artificial generativa son a buscar billetes de avión y a reservar restaurantes. Llevamos con estos dos ejemplos, yo creo que desde que se fundó Google, pero no Google DeepMind, sino Google, el Google buscador. Yo creo que ya los ejemplos que dieron es, bueno, Google es un sitio donde puedes buscar webs donde haya billetes de avión o restaurantes. Porque también creo que Google, además de que hagamos más fotos, está preocupado porque no viajamos lo suficiente y no salimos a cenar lo suficiente. Son los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y para eso está la inteligencia artificial generativa, pues para resolver estos grandes retos. A ver si consigue que salgamos a cenar con los amigos, que es una cosa que no hace nadie a día de hoy. Bueno, por cerrar el capitulito de Google, también anunció que, igual que Amazon con Alexa, va a incorporar una generativa a sus altavoces domésticos, que creo que se llaman Nest, porque no tengo ninguno de Google, y por supuesto la generativa que le van a incorporar son Gemini, y también anunció Google que va a expandir ya globalmente la versión de búsqueda con inteligencia generativa. Es decir, tú vas a ir a la página de Google, vas a hacer una búsqueda en Internet y Google, en vez de sacarte la típica lista de resultados, lo que te va a dar es una respuesta generada, en este caso con Gemini, que aglutinará lo que Gemini haya buscado por ti en una especie de síntesis para darte una respuesta en texto natural. Siguiente pildorita, Microsoft empieza a incorporar en Excel una fórmula que se llama Copilot, literalmente. Es decir, tú vas a poder coger una celda de Excel, ponerle el símbolo de igual, teclear Copilot y, entre paréntesis, ponerle la instrucción que quieres que cumpla o que ejecute en la hoja de cálculo en la que estás trabajando. No sé, supongo que será, le podrás poner a Copilot, en una celda poner igual Copilot, paréntesis, hazme la media de la columna B, multiplícala por la desviación estándar de la columna D y divídela por el número de usuarios calculados en la celda A24. Cierras el paréntesis, le da y él te ejecuta toda esa instrucción. De momento solo está en el canal beta, con lo cual supongo que la mayoría de los usuarios no veremos esto hasta el día del juicio. Igual hasta es bueno que sea así, empiezo a pensar. Tercera pindorita, la NASA y IBM han presentado un modelo al que llaman Surya, escrito S-U-R-Y-A, un nuevo modelo, como digo, entrenado con 9 años de imágenes y de observaciones en general del Sol, y que lo que va a hacer este modelo es permitir hacer predicciones de la actividad solar con una precisión pues hasta ahora nunca vista. Es decir, ahora que ya está entrenado, lo que se va a poder hacer con este modelo es conectarle en tiempo real todas las observaciones que se reciban de los telescopios o observatorios que están observando el Sol
Y lo que va a hacer este modelo es dar una predicción a 2 horas muy precisa de cuál es la actividad solar que se prevé. Teniendo en cuenta el desastre, ese sí que sería un desastre humanitario y una emergencia planetaria, que nos podría provocar una actividad solar extrema, con la dependencia que tenemos a día de hoy de los dispositivos electrónicos, pues tener un nuevo sistema que nos permita predecir con 2 horas de tiempo, que parece poco, pero esto es como todo, mejor 2 horas que nada, que nos permita tener 2 horas de ventana para, llegado el caso, si hubiera uno de estos eventos catastróficos, poder apagar todo, dejar que pase el pico de actividad solar y después poder volverlo a encender todo y que no se haya quemado, pues es una ventaja más que considerable. Y además de eso me ha parecido interesante mencionar una aplicación de la inteligencia artificial que no es ni sacar fotos, ni viajar, ni salir a cenar a un restaurante. He pensado, mira, al final igual hay luz al final del túnel, lo que pasa es que la luz al final del túnel igual es el flash de un tío que viene haciendo fotos después de hacer un viaje con amigos a los que ha invitado a cenar. No se puede tener todo. Y la última pildorita: se ha presentado en sociedad unos tipos que han investigado un nuevo exploit, un nuevo agujero de seguridad que lo que hace, relacionado con la inteligencia artificial, que lo que hace es te presenta la típica paginita estas del CAPTCHA, de los de confirma tú que eres humano. Y lo que pasa es que a los navegadores que ya utilizan sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo el Comet de Perplexity, en esa página del CAPTCHA hay oculto una serie de un texto con una serie de instrucciones dirigidas al agente del navegador para que ese agente del navegador haga determinadas compras o le facilite determinados credenciales tuyos, me refiero del usuario, sin que tú tengas que hacer nada, simplemente por llegar a la página del CAPTCHA. Estos exploits van a ser cada vez más frecuentes y creo que ya comenté en su día otro semi-exploit que la gente estaba empezando a utilizar, y era que en sus currículums, al pasarlos a PDF, incluían texto en color invisible o en tamaño de texto ilegible para el ojo humano. Imagínate el tamaño de texto de un píxel, y todo ese texto eran instrucciones para los posibles agentes de inteligencia artificial que estén haciendo selección de currículums en las empresas. Entonces, este exploit de incluir instrucciones para los agentes de inteligencia artificial en un formato que no sea visible para el ojo humano, yo creo que es un campo en el que vamos a ver más de uno y más de dos y más de 100 y más de 200 casos de estafas y de usos fraudulentos de la inteligencia artificial. Pero como todo, como tantas otras cosas en la historia de la humanidad, a veces se utilizará para el bien y a veces se utilizará para el mal. ¿Qué le vamos a hacer? Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.